Cuando tenía 20 años durante el verano previo a mi último año de universidad, conseguí unas prácticas en una empresa de servicios financieros en el centro de la ciudad. No era nada sofisticado, principalmente entrada de datos, hojas de cálculo y estar sentado frente a una computadora todo el día, pero pagaba decentemente y se veía muy bien en un currículum. Había otros 7 pasantes además de mí y todos estábamos amontonados en una sección de oficina abierta con filas de cubículos que no te daban del todo privacidad, solo la suficiente como para que las conversaciones triviales se sintieran opcionales. De los 7, 5 eran personas que me caían bien, una mezcla de estudiantes universitarios tranquilos y sencillos que no se tomaban las prácticas demasiado en serio. Otro tipo, Eric, era de los que trataban todo como si fuera de vida o muerte, apenas hablaba y siempre escribía como si su teclado le debiera dinero. Pero el séptimo pasante, Alex, era algo completamente distinto. Cuando conocí a Alex por primera vez parecía lo bastante normal, quizá un poco torpe, pero todos lo éramos al principio. Era alto, delgado, algo pálido y tenía una mata de cabello oscuro que siempre parecía un poco sucia. No encajaba realmente en el estereotipo de un pasante de finanzas. Pero eso no fue lo que me descolocó. Fue la forma en que actuaba conmigo. Al principio era sutil. Aparecía en mi cubículo durante el día, se inclinaba sobre el separador de una manera que lo hacía verse anormalmente alto, como si midiera más de 2 metros porque las paredes de los cubículos eran bajas y solo su cabeza se veía por encima. Inclinaba ligeramente la cabeza, sonreía con esa extraña sonrisa congelada y empezaba a hablar con una voz deliberadamente rara, como si estuviera intentando sonar inquietante a propósito. Yo me reía de forma incómoda fingiendo que me parecía gracioso, pero recuerdo pensar que era algo extraño para un entorno profesional. Decía cosas al azar como trabajando duro o apenas trabajando, Ronnie, con ese tono lento y antinatural, y luego mantenía la sonrisa durante demasiado tiempo. Las primeras veces pensé que solo estaba siendo excéntrico o que se esforzaba demasiado por destacar. Algunas personas en las prácticas son torpes así que no quise darle demasiada importancia. Pero entonces empezó a suceder con más frecuencia. Cada día, al menos una vez, veía su cabeza elevarse lentamente por encima de la pared de mi cubículo. Esa misma sonrisa estirada pegada en su molesta cara y comenzaba alguna conversación extraña que no tenía sentido. A veces hacía bromas que no eran graciosas o murmuraba frases al azar que no tenían relación con nada. Y cada vez usaba esa misma voz inquietante, una voz suave de una manera casi burlona. Honestamente, una comparación muy acertada de la voz que hacía era la que usó Charlie Hunnam para su papel como Ed Gein. Los otros pasantes también lo notaron, pero en su mayoría se reían pensando que Alex estaba siendo raro a propósito para aliviar el ambiente. También creo que pensaban que Alex y yo habíamos creado algún tipo de complicidad que los demás no tenían con él. Había algo en la forma en que lo dirigía solo hacia mí que me hacía sentir incómodo. No es que yo lo tratara de manera diferente, era como si yo fuera su audiencia personal para cualquier acto inquietante que intentara hacer. A medida que pasaban las semanas, sus visitas se hacían más largas. Se inclinaba y se quedaba allí durante minutos mirándome mientras hablaba, a veces sin decir mucho, solo mirando. Yo fingía una risa, decía que tenía que terminar un informe y esperaba que captara la indirecta, rara vez lo hacía. Entonces una noche, unas 6 semanas después de comenzar las prácticas, estaba en casa cenando cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Normalmente no contesto llamadas desconocidas, pero como estaba esperando una confirmación de entrega, respondí. Cuando dije hola, lo único que escuché durante unos segundos fue silencio. Luego de repente escuché una voz que reconocí de inmediato. Era la voz de Alex, el mismo tono forzado y espeluznante que siempre usaba en la oficina. Dijo: «La marea está subiendo. Saca tu barco del agua». Pero esta vez su voz era un poco más fuerte, casi un grito. Arrastraba las palabras como si estuviera recitando un acertijo. Y luego estalló en una risa completamente desquiciada antes de colgar. Lo que me puso la piel de gallina no fue solo la llamada. Fue el hecho de que yo nunca le di mi número a Alex. Ni una sola vez. Lo siguiente que hice fue enviar un mensaje al número preguntando si era Alex, pero el mensaje decía no entregado. Y cuando lo busqué resultó ser un número fijo. Ahí fue cuando realmente empecé a asustarme. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Por qué me llamaba de esa manera? Intenté racionalizarlo. Tal vez lo encontró en alguna lista de contactos de la empresa o algo así, pero aún así la forma en que dijo esa frase no me dejaba tranquilo. No podía dejar de repetir el sonido de su risa en mi cabeza. No sonaba como alguien bromeando, sonaba como si disfrutara intentando asustarme de verdad. Esto ya no era solo un comportamiento tonto,
Ese lunes cuando llegué a la oficina, Alex no estaba allí. Su escritorio estaba vacío y no lo vi en toda la mañana. Fui con nuestro supervisor, un tipo llamado Martin, y le pregunté si Alex podría haber conseguido mi número a través de la empresa. Martin estaba muy confundido y dijo que los pasantes no tenían acceso a la información de empleados de ese tipo. Además de eso, habían despedido a Alex al final de la semana anterior, porque no estaba haciendo ningún trabajo y había ignorado varias advertencias. Fue entonces cuando le conté sobre la llamada. Pareció sorprendido y algunos de los otros pasantes escucharon. Un par de ellos comenzaron a asentir y dijeron que siempre habían pensado que Alex era inquietante, que también los había hecho sentir incómodos. Les conté sobre las visitas extrañas al cubículo, la voz, todo. Martin dijo que no me preocupara, que Alex se había ido definitivamente y no tenía ningún motivo para volver. Eso fue un poco reconfortante. Durante la semana siguiente, más o menos, seguí esperando que pasara algo más. Un mensaje, un encuentro al azar, algo. Pero no pasó nada. La vida en la oficina volvió a la normalidad. Pensé que quizá ese realmente había sido el final hasta una madrugada. Era viernes alrededor de las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera, excepto por una tenue luz gris que se colaba por las persianas. Me desperté porque creí haber escuchado algo, tal vez un ruido del exterior. Eso me hizo levantarme y mirar por la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. De pie en mi patio trasero, a medio camino entre los árboles y la luz del porche, había una figura mirando hacia mi ventana. Aunque apenas había luz, pude saber de inmediato quién era. La figura delgada y el cabello desordenado, la forma en que se mantenía perfectamente erguido. Era Alex. Durante unos segundos no pude moverme. Solo me quedé mirándolo, intentando darle sentido a lo que estaba viendo. Y entonces, tan claro como el día, lo escuché decir mi nombre con esa misma voz inquietante y teatral que siempre usaba en el trabajo. Lo alargó de manera lenta y cantarina. Agarré mi teléfono a punto de llamar al 911 cuando lo vi inclinar la cabeza hacia atrás y comenzar a reírse. Esa misma risa fuerte e histérica, igual a la que hizo por teléfono antes de colgar. No sonaba bien. Sonaba como alguien completamente desconectado de la realidad. Grité a través de la ventana gritándole que estaba llamando a la policía y que se largara de mi propiedad. También agité mi teléfono fuera de la ventana. Él simplemente se quedó allí un segundo más, luego se dio la vuelta y empezó a alejarse, todavía riéndose mientras desaparecía entre los árboles detrás de mi casa. Llamé a la policía y, en resumen, la operadora me preguntó si todavía estaba allí. Cuando dije que no, me dijo que volviera a llamar si regresaba o si intentaba entrar a la fuerza. Nunca lo volví a ver después de eso, ni en el trabajo ni por el pueblo, en ningún lado. La policía no pudo hacer mucho, ya que técnicamente no había entrado ni había hecho una amenaza directa. Fue una de esas situaciones en las que simplemente tienes que vivir con la inquietud esperando que todo haya terminado. El resto del verano pasó sin incidentes. Terminé las prácticas y el último día mi jefe me apartó para ofrecerme un puesto permanente después de graduarme. En ese momento acepté. Aunque una pequeña parte de mí se sentía intranquila ante la idea de volver alguna vez a esa oficina, nunca les conté lo que había pasado esa mañana. No le vi sentido. Alex había desaparecido y nadie sabía siquiera dónde había acabado. Con el tiempo me convencí de que debía estar lidiando con algún tipo de enfermedad mental o trastorno social, algo que lo hacía comportarse de esa manera. Es la única forma en que puedo darle sentido a cómo pasó de ser un pasante callado y torpe a estar de pie en mi patio trasero al amanecer, riéndose como un loco. Han pasado algunos años desde entonces y he seguido adelante. No terminé quedándome en esa empresa. Conseguí otro trabajo después de graduarme. Ya no pienso en esto tan a menudo, pero a veces la imagen de él en mi patio trasero todavía me pone los pelos de punta. Aún me pregunto cómo consiguió mi número, cómo encontró mi dirección y qué quería esa mañana. Supongo que hoy en día no es tan difícil conseguir la información de las personas en internet. Todo lo que sé es que durante unos meses de mi vida trabajé junto a alguien que no era solo extraño. Tenía algo mucho más profundo ocurriendo dentro de él. Y no importa cuántos años pasen, nunca olvidaré el sonido de su risa en la oscuridad. Como si todo hubiera sido una gran broma que solo él entendía. Tenía 17 años cuando pasó todo esto. Era mi primer trabajo de verdad, trabajando en un supermercado local en nuestro tranquilo pueblo de Vermont. El tipo de pueblo donde todos se conocen y donde nunca pasa nada. Al principio me gustaba el trabajo. Era sencillo y la mayoría de mis compañeros eran amables. Rápidamente me acostumbré al ritmo con las cajeras y algunos de los reponedores, especialmente durante las horas lentas cuando no había muchos clientes.
Cuando eso pasaba, todos nos reuníamos cerca de la entrada de la tienda, simplemente charlando sobre cosas al azar, como lo que veíamos en la televisión, burlándonos de los empleados mayores y más excéntricos y quejándonos de los clientes, ese tipo de cosas. Era uno de los pocos momentos de mis turnos en los que sentía que no estaba solo detrás de una caja registradora, mirando una pantalla o una pared en blanco todo el día. Dependiendo de quién fuera el supervisor de turno ese día, el ambiente podía ser relajado o más estricto. Si trabajaba un supervisor más joven, todo era más tranquilo. La gente estaba con el teléfono y socializaba al frente. Había un compañero al que no conocía bien al principio, un tipo llamado Sean. Tenía 24 años, era un poco torpe, el tipo de persona que siempre parecía no saber leer bien las señales sociales. Tenía el cabello largo, pero en esa fase incómoda intermedia, como si lo estuviera dejando crecer, pero aún no le llegaba a los hombros. Trabajaba en la sección de lácteos, así que no interactuábamos mucho en el trabajo. Era callado y lo suficientemente educado y sinceramente no pensaba mucho en él. La mayoría de las personas solo asentían con la cabeza cuando pasaban a su lado y él hacía lo mismo. Pero con el tiempo me añadieron a un grupo de chat de compañeros de trabajo y él estaba en él. No le di importancia. Era solo un chat para cosas del trabajo y bromas tontas y parecía que la mayoría de los empleados jóvenes estaban ahí. Pero entonces Sean empezó a escribirme directamente. Al principio era inofensivo. Preguntaba sobre mis turnos y cubría ciertos días, cosas así. Pero en las semanas siguientes se volvió claro que estaba intentando acercarse más. Empezó a hacer preguntas sobre mi vida personal, como qué música me gustaba, qué hacía después del trabajo, incluso cosas pequeñas como qué había hecho el fin de semana. De nuevo, al principio no le di mucha importancia. Quiero decir, la gente hace conversación trivial, ¿no? Pero el tono era extraño. A veces me llamaba linda de maneras que me hacían sentir incómoda. A veces hacía bromas ligeramente coquetas. Traté de ignorarlo pensando que quizás simplemente no sabía cómo comportarse con chicas de mi edad. Y esa es otra cosa. Yo solo tenía 17 años. Él era bastante mayor que yo, y no creo que nadie más supiera que estaba coqueteando conmigo de esa manera. No pasó mucho tiempo antes de que su comportamiento se volviera ligeramente molesto. Comentaba cosas que publicaba en internet y a veces los mensajes llegaban tarde por la noche. No eran amenazas, no realmente, pero había una insistencia en él que me inquietaba. No sabía cómo decirle que se alejara sin volver incómodas las cosas en el trabajo, así que en su mayoría lo ignoré. No comas donde trabajas, siempre escucho decir a la gente. Un día estaba en casa viendo Stranger Things, mi serie favorita hasta el día de hoy. Me había puesto al día con la última temporada viendo episodio tras episodio en mi habitación completamente absorta en la serie. Y entonces un par de días después en el trabajo todos estaban reunidos al frente de la tienda hablando de series de televisión. Yo estaba conversando con algunas de las cajeras sobre alguna serie cualquiera cuando Sean de repente me preguntó, ¿te gusta Stranger Things, verdad? Me quedé paralizada. No recordaba haberle contado a nadie en el trabajo sobre la serie que estaba viendo. Solo asentí intentando restarle importancia, pero me dejó una sensación fría en el estómago. ¿Cómo lo sabía? No dije nada. Sí hice contacto visual por un momento. Él simplemente sonrió de forma incómoda y finalmente se fue de la parte frontal de la tienda de regreso a la sección de lácteos como si nada hubiera pasado, pero no pude sacudirme la sensación de que me estaba observando más de lo que yo había creído. No fue hasta unas noches después cuando el miedo realmente comenzó. Estaba acostada en la cama intentando quedarme dormida después de un largo día de trabajo. La casa estaba en silencio y entonces escuché un suave sonido de raspado contra la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era el viento o quizá una rama rozando el vidrio. Pero entonces lo escuché de nuevo, un sonido claro de alguien golpeando la ventana apenas lo suficiente como para resultar inquietante. Me levanté y miré a través de las persianas esperando a medias ver a Sean ahí afuera, pero no había nada. Traté de convencerme de que el sonido no era motivo de alarma, pero el recuerdo de la pregunta de Sean en el trabajo sobre Stranger Things, una serie de la que no le había hablado a nadie, seguía repitiéndose en mi cabeza. Un par de días después volvió a escribirme. Esta vez no lo ignoré. Le dije de forma clara y firme que no estaba interesada. Fue entonces cuando la situación escaló. Casi de inmediato respondió, «Está bien, buena suerte cambiando de dirección». No podía creerlo. En un solo mensaje insano que claramente envió sin pensar en las consecuencias, confirmó que mis sospechas eran ciertas. Guardé los mensajes y tomé capturas de pantalla. Fui directamente con mi gerente y le expliqué todo. Mi gerente quedó impactado.
Me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían de la situación. También fui con mi padre al departamento de policía local para presentar un informe mostrándoles los mensajes y explicando el incidente de la ventana, diciéndoles que sospechaba que Sean podría estar acosándome. Al día siguiente en el trabajo, Sean fue llamado por nuestro jefe. No regresó. Resultó que fue despedido en el acto y la policía comenzó el papeleo para una orden de alejamiento. Pensé que tal vez eso sería el final, pero pronto me di cuenta de que nada se sentía realmente terminado. Incluso con la orden de alejamiento en vigor, si realmente era una persona inestable. ¿Qué iba a hacer un simple papel para impedir que regresaras a la casa y hiciera algo peligroso? Revisaba las cerraduras de forma obsesiva, me negaba a contestar llamadas o mensajes de números desconocidos y evitaba hablar de mis rutinas con cualquiera que no fuera mi familia. Las semanas pasaron así lentamente. Me despertaba por la noche convencida de haber oído algo afuera. Tenía que recordarme constantemente que la orden de alejamiento era legalmente vinculante, que no podía acercarse a mí, pero el miedo era real. Con el tiempo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la paranoia empezó a desaparecer. No hubo incidentes ni intentos de contactarme ni apariciones repentinas. La orden de alejamiento parecía estar funcionando y la vida poco a poco volvió a la normalidad. Me sentí más cómoda saliendo sola, dejé de revisar mi ventana de forma obsesiva antes de dormir y finalmente dejé de pensar en Sean por completo. Aún así, me llevó mucho tiempo volver a sentirme completamente segura. Incluso después de seguir adelante, la experiencia dejó una marca. Estaba hiperconsciente de mi entorno, era cautelosa con las personas nuevas que conocía, especialmente en situaciones en las que me sentía aislada. Aprendí a confiar en mis instintos y a tomar cualquier comportamiento incómodo con seriedad, por pequeño que pareciera al principio. Mirando hacia atrás, lo que más me asusta no es que Sean pudiera haberme hecho daño físicamente. Es lo rápido que alguien que parece normal, incluso torpe o inofensivo, puede convertirse en una fuente de miedo. Puede comenzar con interacciones pequeñas aparentemente inocentes, mensajes, preguntas, comentarios mínimos y escalar hacia algo mucho más serio. Ahora, años después, he dejado todo eso atrás. Trabajo en otro pueblo, vivo en un nuevo apartamento y ya no pienso en ese supermercado. No hablo con ninguno de mis antiguos compañeros de ese trabajo. Pero el recuerdo de esas noches acostada en la cama, convencida de que alguien estaba afuera de mi ventana, sigue ahí. No es algo que desaparezca por completo. Es un recordatorio de lo rápido que la vida puede sentirse insegura, incluso en un pueblo pequeño y tranquilo donde nunca parece pasar nada. Y aunque Sean nunca estuvo cerca de hacerme daño físicamente, el impacto psicológico fue suficiente para hacerme cuestionar cuán segura estuve realmente. Así que si alguna vez en tu trabajo notas que un compañero cruza un límite, aunque sea de forma sutil, tómalo en serio. No lo descartes como simple torpeza o coqueteo inofensivo. Puede parecer exagerado al principio, pero podría salvarte de meses de miedo o algo peor, porque a veces el peligro no es evidente. Con el tiempo sí seguí adelante, y ahora, años después, puedo mirar atrás y decir que sobreviví. Y eso es suficiente. Cuando tenía años, empecé a trabajar en una pequeña oficina de seguros en una zona tranquila de Pensilvania. Era el tipo de oficina escondida detrás de un centro comercial, con una larga fila de escritorios, luces fluorescentes parpadeantes y olor a café a cualquier hora del día. No era glamorosa, pero pagaba las cuentas y me agradaba la mayoría de las personas que trabajaban allí. El trabajo podía volverse aburrido, especialmente en los días tranquilos en los que los teléfonos casi no sonaban, pero era dinero fácil. Normalmente trabajaba en el turno de día, pero ese viernes en particular estaba programada para ayudar a cerrar la oficina porque íbamos atrasados archivando un lote de registros de clientes. Esa tarde había una gran advertencia de tormenta, de esas que dominan toda la transmisión de noticias locales. En cuanto me desperté y miré por la ventana esa mañana, supe que iba a ser un día oscuro y tormentoso. Y alrededor de las 3 la lluvia empezó a caer con tanta fuerza que no se podía ver el final de la calle. El trueno llegó poco después, sacudiendo las ventanas cada pocos minutos. Honestamente, yo estaba disfrutando personalmente la atmósfera de la tormenta. Entonces el gerente decidió dejar que la mayoría de los empleados se fueran temprano antes de que empeorara. Pero un par de nosotros nos ofrecimos a quedarnos para terminar algo de papeleo. La única otra persona que se quedó fue un hombre llamado Tom, que había empezado a trabajar allí unas 2 semanas antes. Tenía poco más de 30 años, era alto, callado y algo desconcertante de una manera que no sabía describir. No diría que era espeluznante, solo extraño. Nunca se hablaba mucho con nadie, pero siempre estaba cerca. Si yo iba a hacer café, él aparecía 2 minutos después.
Si estaba reponiendo papel, aparecía fingiendo hacer lo mismo. Pensé que solo era socialmente torpe. Cuando llegaron las 5, la tormenta estaba en su punto máximo. Lo juro, cada pocos segundos un relámpago iluminaba todo, seguido de un trueno que hacía vibrar el suelo. La oficina se sentía más vacía de lo habitual y el zumbido normal de las luces fue reemplazado por el sonido de la tormenta. Tom estaba sentado en su escritorio a unas cuantas filas de distancia, escribiendo algo en su computadora que desde donde yo estaba parecía un sinsentido. Cada vez que levantaba la vista podía verlo mirándome de reojo. Al principio intenté concentrarme en mi trabajo, pero después de una hora más o menos me di cuenta de que no lo había visto levantarse ni una sola vez. Alrededor de las 6:30 la energía empezó a parpadear. Ambos soltamos la misma risa nerviosa cuando las luces se atenuaron, pero él no dijo nada. El siguiente parpadeo duró más, y cuando finalmente se fue la luz por completo, la oficina quedó en silencio salvo por la lluvia. Las luces de emergencia se encendieron bañándolo todo con un tenue resplandor anaranjado. Dije algo sobre que quizá era un buen momento para irnos, pero Tom no respondió. Escuché el sonido de unas llaves tintineando y luego la puerta principal cerrándose con llave. Murmuró algo sobre que no era seguro salir en ese momento. Pensé que tal vez solo estaba intentando ser servicial, pero algo en la forma en que lo dijo me recorrió la espalda con escalofríos. Fui a buscar mi bolso y mi chaqueta pensando que esperaría unos minutos antes de irme a casa. El corte de energía hacía que todo el edificio se sintiera más pequeño. Las luces de emergencia apenas iluminaban los pasillos y la tormenta afuera era ensordecedora. Cuando regresé hacia la parte delantera, Tom estaba de pie cerca de la puerta simplemente mirando hacia el estacionamiento oscuro. La lluvia caía con tanta fuerza que no se podía ver nada más allá del vidrio. Le dije que iba a hacer una llamada rápida a mi novio para avisarle que pronto estaría en casa. No volvió a decir nada. Se quedó allí mirando por la ventana. Caminé hacia la sala de descanso, pero cuando intenté usar mi teléfono no había señal. Supuse que la tormenta debía haber afectado la antena. Probé el teléfono fijo, pero la línea también estaba muerta. Me di la vuelta para regresar a la oficina principal y casi di un salto cuando vi a Tom de pie en la puerta. Ni siquiera lo había escuchado acercarse. Sostenía una pequeña linterna bajo la barbilla, proyectando sombras hacia arriba en su rostro. Tenía esa media sonrisa como si le pareciera gracioso. Forcé una risa nerviosa y le dije que me había asustado. Luego le volví a preguntar por abrir la puerta para poder irme, pero dijo algo sobre que todavía no era seguro y que era mejor esperar a que pasara lo peor de la tormenta. Dije que estaba bien, pero por dentro empezaba a sentirme nerviosa. Él seguía observándome. Decidí ir a mi cubículo para recoger mis cosas fingiendo estar tranquila. Quería esperar a que la tormenta disminuyera y luego salir. Cuando levanté la vista unos minutos después, Tom ya no estaba. Pensé que tal vez había ido al baño. Aproveché la oportunidad para dirigirme a la puerta trasera en lugar de la del frente. Sabía que esa daba a un pequeño estacionamiento detrás del edificio donde estaba mi auto. Cuando llegué me di cuenta de que la manija no se movía. La puerta estaba cerrada con una cadena desde adentro, como si alguien hubiera pasado una cadena con un candado. Nunca habíamos hecho eso antes. Me di la vuelta y vi el débil resplandor de la linterna viniendo desde el pasillo. Me metí rápidamente en el armario de suministros junto a la sala de descanso y cerré la puerta en silencio. Intenté mantener mi respiración bajo control. Podía escuchar a Tom caminando lentamente por el pasillo. Y entonces lo escuché decir mi nombre. Sonaba como si estuviera tratando de sonar tranquilizador. Dijo que solo quería asegurarse de que yo estuviera a salvo. No me moví ni dije una palabra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que probablemente podía escucharlo. Pasó caminando frente al armario y durante unos segundos pude ver la delgada franja de luz de la linterna brillando por debajo de la puerta. Luego desapareció. Un fuerte trueno hizo temblar el edificio. El sonido de la lluvia se intensificó por un momento y me di cuenta de que parte del techo sobre la sala de descanso debía estar goteando. Esperé, calculo que unos 10 minutos antes de reunir el valor para abrir la puerta un poco. El pasillo estaba vacío. El haz de luz de la linterna había desaparecido. Salí con cuidado y avancé de nuevo hacia la parte delantera. Cuando giré la esquina me quedé paralizada. La puerta de vidrio del frente estaba completamente destrozada. La lluvia entraba soplando por el suelo empapando la alfombra. Tom no estaba por ningún lado. Dudé preguntándome si habría salido afuera. Pero entonces me di cuenta de que esta era mi única oportunidad. Salí corriendo por la puerta bajo la lluvia torrencial y corrí hasta mi auto. Ni siquiera me importó que me estuviera empapando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido.
Salí a toda velocidad desde el estacionamiento sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando por fin llegué a casa, cerré con llave todas las puertas y me senté en la sala temblando mirando cómo la lluvia golpeaba mis ventanas. No dormí esa noche. A la mañana siguiente llamé a la oficina y le conté a mi gerente lo que había pasado. Al principio no me creyó hasta que llegó él mismo y vio el vidrio roto. Llamó a la policía que apareció y tomó mi declaración cuando yo estaba en la oficina. Dijeron que investigarían, pero parecía que Tom simplemente se había esfumado. Su auto seguía en el estacionamiento sin seguro y con las llaves sobre el asiento del conductor. Su teléfono, su billetera y algunos objetos personales aún estaban dentro. Las cámaras de seguridad habían sido apagadas manualmente antes del corte de energía, lo que significaba que debió haberlo hecho más temprano esa noche. Nadie volvió a verlo jamás. Algunos de mis compañeros dijeron que quizá había sufrido algún tipo de colapso, pero yo no podía dejar de preguntarme si había estado planeando algo mucho peor. Renuncié al trabajo un mes después. Aunque nunca volvió a pasar nada, no podía seguir trabajando en un lugar pequeño y cerrado como ese después de haber vivido algo tan traumático. Simplemente no era sano.